Cuando tomamos una Biblia entre las manos, muchas veces no somos conscientes de lo que realmente tenemos frente a nosotros. No es solo un libro antiguo, ni una simple colección de textos religiosos. La Biblia es algo mucho más profundo, es la palabra de Dios revelada, un encuentro vivo entre el Creador y su creación. Es la voz de Dios que a través de palabras humanas, se dirige a cada uno de nosotros para revelarnos quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es el sentido de nuestra vida. Desde el principio, Dios quiso comunicarse con el ser humano. No se quedó en el silencio de los cielos, sino que entró en la historia. Hablar es una forma de amar, y Dios, que es amor, quiso hacerse cercano a nosotros mediante su palabra. En ella se revela, se da a conocer, y al mismo tiempo, nos enseña el camino hacia Él. La palabra Biblia significa literalmente los libros, porque en realidad no es un solo libro, sino una biblioteca espiritual que reúne más de 70 textos distintos, historias, poemas, profecías, cartas, cantos, leyes y sabiduría. Sin embargo, aunque los libros son muchos, el mensaje es uno solo. Detrás de esa variedad hay una única voz que habla, la voz de Dios, que se manifiesta a través de los siglos. La Biblia es revelación, porque en ella Dios se da a conocer. El ser humano por sí solo puede intuir algo del Creador a través de la naturaleza, de la belleza del mundo, de la razón o de la conciencia, pero hay una parte del misterio divino que solo Dios mismo puede mostrarnos. Por eso Él se revela, se descubre, se deja ver, se comunica. Y lo hace progresivamente paso a paso, a través de la historia del pueblo de Israel y finalmente en su Hijo Jesucristo. Dios no dictó un texto desde el cielo. No le entregó a nadie un libro ya escrito. Prefirió algo más grande y más humano, inspirar a hombres y mujeres de fe para que en su tiempo y en su lengua, pusieran por escrito la experiencia viva de su encuentro con Él. Por eso decimos que la Biblia es inspirada por Dios. La inspiración divina no significa que los autores sagrados fueran simples instrumentos o secretarios que copiaban lo que escuchaban. Significa que el Espíritu Santo actuó en ellos, iluminando su mente y su corazón, para que, usando sus propias palabras, transmitieran fielmente la verdad que Dios quería comunicar. Cada autor conservó su estilo, su cultura y su forma de pensar, pero lo que escribió es verdaderamente palabra de Dios. El Concilio Vaticano II en la Constitución de Iberbum enseña que las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo. Y añade que todo lo que los autores inspirados o hagiógrafos afirman, debe considerarse afirmado por el Espíritu Santo. Esto significa que detrás de cada línea hay una doble autoría, la humana y la divina. La Biblia, por tanto, es obra de Dios y del ser humano al mismo tiempo. Esa unión entre lo divino y lo humano es precisamente lo que la hace tan maravillosa. Dios se acomoda a nuestro lenguaje, a nuestras limitaciones, para poder ser comprendido. Usa palabras humanas para hablar de realidades divinas. Así como Jesucristo, el Verbo eterno, se hizo carne, también la palabra de Dios se hizo letra, se hizo escritura, para que pudiéramos escucharla y guardarla en el corazón. La Biblia no fue escrita en un solo momento ni por un solo autor. Es el resultado de una historia de fe que abarca más de 1000 años. En ella participaron pastores, reyes, profetas, sabios, pescadores y evangelistas. Todos diferentes, pero unidos por la misma fe en Yahvé, el Dios vivo. Es impresionante pensar que a pesar de tantas voces, tantos estilos y tantas épocas, el mensaje central permanece intacto: Dios nos ama, nos salva y quiere nuestra felicidad. Esa coherencia profunda es una de las pruebas más bellas de la acción del Espíritu Santo. No hay contradicción esencial entre los libros, porque todos brotan de la misma fuente. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, la Biblia nos narra una sola historia, la historia del amor de Dios por la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se revela al pueblo de Israel, lo llama, lo libera, lo guía y le enseña su voluntad. En el Nuevo Testamento esa revelación alcanza su plenitud en Jesucristo, la palabra eterna de Dios hecha carne. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, toda la Biblia encuentra su centro y su sentido en Cristo. Él es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Todo lo que fue anunciado antes de él se cumple en su vida, y todo lo que viene después se encuentra en él su luz. San Agustín lo resumía así: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo se revela en el Nuevo. Leer la Biblia, entonces, no es solo leer un texto antiguo, sino escuchar la voz de Dios que sigue hablando hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. No es una palabra muerta, escrita solo para el pasado. Cada vez que la leemos con fe, Dios vuelve a hablarnos, nos interpela, nos consuela y nos transforma. La Biblia no cambia, pero el que la lee sí. Por eso su mensaje es siempre actual. En ella encontramos respuestas, guía, esperanza y sentido. Y aunque fue escrita hace miles de años, sus palabras siguen tocando los corazones, porque proceden del mismo Espíritu que sigue actuando en el mundo. Dios eligió comunicarse con nosotros de un modo que pudiéramos entender. Lo hizo a través de historias, parábolas, leyes, profecías y oraciones. A veces habla con ternura, otras con fuerza, pero siempre con amor. En la Biblia encontramos a un Dios que dialoga, que corrige, que promete y que cumple. Un Dios que no se cansa de buscarnos. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, afirmamos que en ella está contenida la verdad que Dios quiso revelar para nuestra salvación. No todo lo que dice la Biblia es ciencia o historia en el sentido moderno, pero todo lo que enseña acerca de Dios, del ser humano y del camino hacia la vida eterna es verdad. Por eso, para comprenderla correctamente necesitamos leerla con fe, con humildad y con la guía de la Iglesia, que es su intérprete legítima. La misma Iglesia que, asistida por el Espíritu Santo, reconoció los libros inspirados, también nos enseña cómo interpretarlos de manera fiel. La Biblia no es un texto aislado, sino parte de una tradición viva. La palabra escrita y la tradición oral forman juntas un único depósito de la fe. Por eso, cuando la leemos dentro de la comunidad de la Iglesia, descubrimos su verdadero sentido y profundidad. Además, la Biblia no solo se estudia, se vive. No fue escrita para llenar la mente, sino para transformar el corazón. Cada página nos invita al encuentro con Dios. No basta con entenderla intelectualmente, hay que dejar que su mensaje penetre en nosotros. Por eso, la lectura orante de la Biblia, la llamada Lectio Divina, es tan importante, porque nos enseña a escuchar, meditar, orar y vivir la palabra. En resumen, la Biblia es un regalo de amor. Es Dios que nos habla, que nos revela su rostro y su plan de salvación. En ella encontramos su voz, su promesa y su presencia. Es el libro más leído, más traducido y más perseguido de la historia, precisamente porque su mensaje toca el alma humana como ningún otro. Cuando abrimos la Biblia, debemos hacerlo con respeto y con fe. No es un texto más, es la palabra viva del Dios eterno que se hace cercana a través de letras humanas. Cada versículo puede ser una luz, una respuesta o un consuelo. Y si la escuchamos con el corazón, descubriremos que esa palabra no solo fue escrita hace siglos, sino que fue escrita también para nosotros hoy.